¿Qué tal? Buenos días. Ya estamos listos como todos los días, todas las mañanas, en el contacto de la palabra de Dios. Un capítulo diario. Estamos en el capítulo 3 de la primera carta del Evangelio de San Juan. Vamos a orar. Padre, gracias por un nuevo día. Gracias por este momento de estudio, de lectura de la palabra de Dios. Acompáñanos en Jesús. Amén. Muy bien, la lectura diaria es una bendición. Siempre tener el contacto con la Biblia nos ayuda, nos alegra, nos da esperanza. Dice el versículo 3, mirad, cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. ¡Qué expresión esta mañana! Mira pues, cuánto amor te ha dado el Padre. Hoy que tú abres tus ojos y ves un nuevo día y te conectas a esto, es un milagro. El cielo nos llama que miremos, contemplemos cuán grande amor nos ha dado el Padre. Porque somos llamados a ser hijos de Dios, tanto así que nos llama a ser hijos de Dios. El mundo que vive en el mundo pues no lo va a aceptar, pero cuando tú dejas que el Evangelio entre en tu corazón y miras al Padre, dices, qué bendición. Entonces, amados, dice, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Esta es la promesa, dice el apóstol el apóstol Juan. Muy pronto le veremos. Y le veremos y lo palparemos cuando Él se manifieste. Él tenía la esperanza de ver nuevamente a Cristo viniendo en gloria y majestad. Esa esperanza está vigente, esa esperanza continúa, esa esperanza es la mejor de todas. Cristo viniendo con poder, con gloria, para exterminar el pecado completamente. Y todo aquel que tiene en su esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Dios quiere que no estemos infringiendo. Al separarnos de Él, entonces viene la tristeza y viene el pecado que nos hace separar de Dios. Dice, nuestras iniquidades han hecho separación de Dios para que no podamos estar cerca del Señor. Dice, entonces dejemos esa separación y vayamos a conectarnos con Cristo, nuestro Redentor. Sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Es que si nosotros seguimos atados a las obras de Satanás, estaremos para Él, a merced de Él, pecando, y entonces Él nos tiene cautivado. Pero por eso aparece Cristo. Rompe esas barreras, esa esclavitud, y nos da la libertad. Dice, todo el que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Tenemos que nacer del Señor para poder mantenernos con Él. Dice aquí, en este se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo, porque todo el que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que os amémonos unos a otros. Siempre Juan está hablando del amor, de amarnos los unos con los otros. Esta es una gran responsabilidad, porque Él dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Por lo tanto, nosotros tenemos que amarnos también, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Dice, hermanos míos, no os extrañéis al mundo, que el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. En que amamos a los hermanos, el que no ama a su hermano permanece en muerte. Nos llama al amor. Un amor sincero para
que podamos cumplir lo que Dios nos está pidiendo. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna. Ningún homicida tiene vida eterna, permanece en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano, tiene necesidad y cierra con él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Qué desafío, hermano, porque podemos decir de palabras, podemos decir de lengua que amamos, podemos expresar tantas palabras tan hermosas, pero si no lo hacemos, si no lo practicamos, pues no tiene sentido. Que Dios nos ayude a que lo que digamos, lo hagamos. Entonces dice aquí, en esto conocemos que somos la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón nos reprende, confianza tenemos en Dios. Cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y esto sabemos, que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. La importancia de permanecer en Dios, de permanecer en Cristo, de tener esa palabra y el deseo no solo de decirlo, sino de practicarlo. Dice, el poder del Espíritu Santo nos va a ayudar. El desafío es que tú y yo debemos de permanecer en Él. Somos hijos de Dios cuando aceptamos, cuando decidimos caminar por el camino y decidimos amar en verdad a nuestros semejantes, a nuestros hermanos. Entonces el amor de Dios se manifestará, y así, con tanto amor, nosotros no tendremos problemas de guardar lo que Él nos está diciendo, de guardar sus mandamientos. Dios desea que siempre el ser humano, nosotros, permanezcamos en Él y Él en nosotros a través del poder de su Espíritu Santo. Bendiciones de Dios para nosotros a través de su palabra. No cierres tu corazón a esta bendita palabra. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por esta palabra. Ayúdanos a amar de corazón, no de labios, sino con hechos. En el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos mañana, capítulo número 4 de la primera carta del apóstol San Juan. Bendiciones.